aquí ya empecé a grabar. Nada más que ahora no te avisa porque no, estoy capturando la pantalla, no estoy... Es que Meet, la desventaja que tiene es que no puedes, ¿cómo se dice? Grabar las Grabarlo desde sesiones. ahí, sí, desde la app. Pero bueno, entonces, pues mira, si yo quisiera sacar el área bajo la curva esa la sección rosada de la primera gráfica, ¿cómo plantearía yo este el problema? ¿Cómo lo haría? O sea, el área sería igual a qué? Sería igual a x cuadrada. ¿Mandé? X al cuadrado. La función es x al cuadrado, o sea, la curvita, la negra. Pero el área bajo la curva, o sea, la sección rosada, ¿cómo la sacaría? ¿O a qué sería igual? ¿Cómo saco yo el área bajo la curva? Mm, no sé. Acuérdate, todo el... ¿Cómo lo hacíamos ayer para estimar las áreas bajo la curva? ¿Qué era lo que hacíamos? Inclusive desde antier creo que vimos un poquito. O sea, si queríamos estimar áreas bajo la curva, ¿qué era lo que hacíamos? ¿O cuál era nuestro método para calcular esa área bajo la curva? Y no recuerdo bien, perdón. Era sumar muchos rectángulos, ¿sí? Sumar el área de rectángulos. ¿Y cómo sumábamos esas áreas de rectángulos? Con las sumas de Riemann, ¿sí? Pero después está el teorema fundamental del cálculo, que te dice que esas sumatorias equivalen a una integral definida. Sí, sería la integral definida de la función x al cuadrado. ¿De dónde a dónde evaluaría la... ¿Cuáles serían los límites de la integral? De 2 a 4. No. ¿Dónde O empieza sea, la gráfica? Digo, ¿dónde empieza el área? en Son, cero. son los valores de la x. O sea, desde que x vale 0 hasta que x vale 2. 2. ¿Sí? Con esta integral definida se calcula el área bajo la curva de esta, el área rosada. ¿Ok? Entonces, la integral de x al cuadrado, ¿cómo te quedaría? La integral de x al cuadrado Ujú. sería 2x. Esa es la derivada. Ah, sería x cúbica sobre 3. Ajá. Sería x cúbica sobre 3 evaluado desde 0 hasta 2. Ahora sí, evaluamos el límite superior, que es 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. ¿Sí? Ok. Esto se va a hacer 0. 2 al cubo son 8. Entonces el área bajo la curva sería de 8 tercios unidades cuadradas.
Siempre será unidades cuadradas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de área bajo la curva, sí. Ah, puede darse las situaciones, ¿te acuerdas que habíamos visto sobre física? Que el desplazamiento de un objeto era la integral de la velocidad, de la función velocidad respecto al tiempo. Sí. También puedes hacerlo definido, por ejemplo, que la velocidad vaya desde 5 hasta 10 metros sobre segundos. El resultado ya no va a ser unidades cuadradas, va a ser metros o kilómetros o lo que sea que estés usando. ¿Sí? O sea, depende del Ok. contexto. Si estás hablando en física, por respetar las unidades que se estén dando. Pero aquí como estamos hablando meramente del sentido geométrico, o sea, del área, como no tiene unidades, o sea, no sabemos si el área se mide en centímetros cuadrados, en metros cuadrados y demás, pues nada más le llamamos unidades cuadradas. Para denotar que estamos hablando de área. Que no sabemos cuáles son las unidades, pero que es área. Ahora, esto, la siguiente, la siguiente función, o más bien la siguiente área bajo la curva, tiene su chiste. La cuestión aquí es que siempre es de tener en cuenta que el valor absoluto, ¿te acuerdas que era el valor absoluto? No recuerdo bien, perdón. O sea, el valor absoluto de un número siempre va a ser su lado positivo. No existen valores absolutos negativos. ¿Sí? Lo puedes interpretar como medir la distancia hacia un objeto. Por ejemplo, imagínate que si tú estás aquí parado, digamos que este es tu punto de referencia, 0 metros. Si aquí está no sé, un carro, y este está acá a 4 metros, y a lo mejor acá está una bicicleta, y este está en menos 2 metros. ¿Sí? Si tú mides la distancia de aquí a aquí, pues serían 4 metros. Si mides la distancia de aquí a aquí, serían 2 metros. Pero el sistema de referencia indica, o sea, acá indica, por ejemplo, que es menos 2 metros. ¿Por qué? Porque está hablando del sistema de referencia. O sea, el negativo indica que está a tu izquierda y el positivo indica que están a tu derecho. ¿Sí? Pero la bicicleta está a 2 metros de ti y el auto está a 4 metros de ti. ¿Mm? O sea, no te importa el signo. El signo solamente es como para decir, está atrás de mí. Pero sigue estando a 2 metros de ti. O sea, Ok, la ok. distancia. Entonces el valor absoluto es lo mismo. Entonces, Pero positivo. si el X es positivo, pues no le movemos nada. No le hacemos nada. Si X es mayor o igual a cero. Pero si el X es negativo, entonces lo multiplico por un negativo. Para que se haga positivo. ¿Sí? Para que menos por menos sea más. Entonces, esta es la definición. ¿Ok? Ok. Entonces, el área bajo la curva será la integral desde dónde a dónde va la integral. De menos 4 a 4. De menos 4 hasta 4 de 4 menos valor absoluto de x. No podemos hacer esta integral directamente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Esta integral la podemos partir en dos. Es decir, primero sacamos el área bajo la curva desde menos 4 hasta 0. ¿Sí? ¿Por qué desde menos 4 hasta 0? Porque es cuando los x valen negativo. ¿Sí? Son la x menor que 0. Y si la x es menor que 0, pues el valor absoluto vale
menos x. ¿Me explico en esta parte? ¿Lo puedes explicar otra vez, por favor? Sí. La integral va desde menos 4 a 0. ¿Sí? O sea, básicamente vamos a estar integrando solamente este pedazo. Hasta aquí. ¿Sí? ¿Por qué hasta ahí? Porque si te fijas desde menos 4 hasta 0, los valores son negativos. Las x son negativas. O sea, todo este pedazo de acá es negativo. ¿Me explico? Sí. Pero si es negativo, o sea, si el x es menor a 0, el valor absoluto vale menos x. ¿Sí? Ok, ok, ok. Sí, o sea, básicamente, mira, vamos a hacer una prueba. El valor absoluto vale x si x es mayor a 0 y menos x si x es menor a 0. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, el valor absoluto de 5, ¿sí? Entonces aquí la x vale 5. Como la x es mayor a 0, pues no me dice que el resultado sea 5, ¿sí? Si yo pongo el valor absoluto de menos 2, pues ahora la x vale negativo. O sea, le toca esto. Entonces me dice que el resultado va a ser menos x, o sea, menos 2. Y va a ser 2. ¿Sí? O sea, lo vuelve positivo. Los positivos los deja positivo y los negativos los vuelve positivo. No sé si me explico en esta parte. Ujú. Entonces, por eso, aquí, el valor absoluto de x se pone como menos x, porque son valores menores a 0. Y luego más la integral desde 0 hasta 4. Aquí todos los valores de x son positivos, entonces nada más ponemos 4 menos x. ¿Sí? No sé si me explico hasta este punto. Sí. El valor absoluto lo tienes que partir en dos partes. ¿Sí? Digo, a lo mejor no va a ser tan común este tipo de integrales, pero por si te toca. Entonces tendríamos la integral de menos 4 a 0 de 4 más x más la integral de 0 a 4 de 4 menos x. ¿Cómo te quedaría la integral del primero? Sería 4x más x cuadrado sobre 2. Sobre 2. Evaluado desde menos 4 a 0. Más, ¿te quedaría qué? 4x menos x al cuadrado entre 2. Ujú. Evaluado de 0 a 4. Voy a hacer hacia acá mejor. Entonces, la primera integral sería 4 por 0 más 0 al cuadrado entre 2 menos 4 por menos 4 más menos 4 al cuadrado entre 2. ¿Sí? Después la segunda integral. Una integral definida. Sería 4 por 4
No, sería el límite superior, que es 4 por 4, menos 4 al cuadrado entre 2, menos 4 por 0, menos 0 al cuadrado entre 2. ¿Sí? 4 por 0 es 0, 0 al cuadrado entre 2 es 0, 4 por 0 es 0, 0 al cuadrado entre 2 es 0. Entonces aquí en el primero tendríamos 4 por menos 4 son menos 16, pero con el menos de afuera quedaría como 16. Y luego menos 4 al cuadrado son 16, 16 entre 2 son 8, con el menos de afuera quedaría como menos 8. Más 4 al cuadrado son 16, menos 4 al cuadrado y 16 entre 2 queda 8. ¿Sí? El área bajo la curva del lado izquierdo, o sea, del 0 para atrás, vale lo mismo que el de la derecha, ¿no? O sea, 16 menos 8, pues va a ser 8. Quiere decir que esto de aquí vale 8 y este de acá vale 8. ¿Me explico? O sea, tiene sentido, ¿no? Que son simétricos. O sea, bien pude haber hecho calcular solamente el área desde 0 hasta 4 y al último lo multiplico por 2. Pero bueno, esto era para ilustrar más que nada el hecho de cómo jugar con el valor absoluto. Entonces, bueno, aquí pongo el área. Sería 16 unidades cuadradas. Entonces, para que tengas cuidado sobre todo a la hora de evaluar las integrales. Bueno, sacar áreas bajo la curva. Ahora, vamos a ver este caso. Aquí la función era f de x igual a menos un medio de x menos 1. Esta es la gráfica, esa es la función de la gráfica. Entonces, el área, ¿cómo sería el planteamiento de la integral? Sería la integral de dónde a dónde. De 0 a 4. De 0 a 4. De la función. ¿Cómo quedaría la integral? Integral sería menos un medio. Menos un medio x cuadrada sobre 2. Ajá. Menos x. Así. Evaluamos el límite superior. Bueno, de hecho simplificamos. Menos un medio por este es lo mismo que si fuera aquí. Menos un cuarto de x al cuadrado menos x. Entonces evaluamos el límite superior. Menos un cuarto, 4 al cuadrado. Menos 4. Menos el límite inferior, que es menos un cuarto
0 al cuadrado menos 0. Pues todo esto se va a hacer 0. Entonces nada, vamos a tener el del lado izquierdo. 4 al cuadrado son 16. 16 entre 4 son 4. Entonces va a quedar menos 4. Menos 4. Igual a menos 8. ¿Sí? Ahora, si te fijas, nos da negativo. ¿Sí? Sí, ¿Por qué crees que nos da negativo? porque la altura está hacia negativo, o sea, hacia allí abajo. Ujú. Así es. Es decir, pues acuérdate que las integrales definidas son sumas de rectángulos. Si tú dibujaras cualquier rectángulo, pues la altura para este rectángulo sería como menos 1.8. ¿Sí? Y como el área es base por altura, pues como la altura es negativa, te va a dar un área negativa. ¿Ok? Entonces Ok. estaría sumando muchas áreas negativas. Entonces aquí, en ocasiones, te pueden decir, por ejemplo aquí, el área acotada por la curva f de x, ¿sí? Más bien por la curva y igual a f de x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 4. Es de 8 unidades cuadradas. ¿Sí? Esta descripción la puedes ver a menudo. Fíjate, ¿cuál es la curva y igual a f de x? Pues sería pues toda la negra, ¿no? Y igual a 0, ¿cuál sería la curva y igual a 0? Pues sería el eje x, aquí está, y igual a 0 es esto. ¿Sí? La curva x igual a 0, más bueno, es la recta, sería esto. ¿Sí? La curva x igual a 4 sería esto. ¿Ok? Entonces ahora sí, la curva te dice que es eso. Entonces, perdón. Aquí está. Entonces, imagínate lo siguiente. Vamos a poner esa función. Esta es la función, ¿no? Sí. Esta es la función. Si yo te digo, bueno, quiero que esté acotado en esta curva, y igual a f de x. Fíjate, si yo aquí y igual a 0, pues es la negra que está aquí. X igual a 0 es la verde vertical. Y x igual a 4, que es esto. Entonces, si te fijas, sería esto, ¿no? La integral de f de x que va desde 0 hasta 4. Y es esa área. ¿Me explico? Sí. O sea, te pueden dar curvas diferentes formas, ¿no? Porque de hecho puede ser áreas entre curvas, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo
el otro ejemplo. Esto es la función f de x igual a seno de x. El área bajo la curva, ¿cómo sería la integral de esto? ¿Cómo se plantearía la integral? De 0 a pi. La integral de 0 a pi. Sí, Así. ¿no? De seno de x. Y luego sí es seno de x. Así. Ujú. Pero ¿por qué hasta pi? Porque pues ahí está la tabla, ¿no? Digo, ahí está la imagen. Que va de 0 a Ajá. pi la x. Hasta acá va la esta, ¿no? Bueno, es que no sé si, o sea, por cómo está la imagen es como infinito. O no sé si solamente llegas a 2 pi y luego ya se va hacia arriba. Ah, bueno, es que aquí está la región azul. ¿Sí? ¿Sí ves las regiones de color azul? Sí. O sea, son dos regiones. Ah, ok. Como ejercicio, vamos a hacer la integral desde 0 hasta 2pi. ¿Ok? ¿Cuál sería la integral de seno? Sí, güey. De seno sería menos coseno. Menos coseno. ¿Ok? Evaluado de 0 hasta 2pi. Es decir, será igual a menos. Ah, duda, la x no se pone x al cuadrado sobre 2. No. No, 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 para nada. Es solamente si estás integrando x. Ok. Entonces hablamos el límite superior menos el límite inferior. Ok. Entonces, coseno de 2pi tienes que tener la calculadora en radianes. Te va a dar 1. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces te va a dar 0. ¿Por qué el área te da 0? ¿O por qué crees que aquí la integral dio 0? Porque tiene la misma, o sea, las dos regiones tienen la misma altura y la misma base, así que se restan, ¿no? Ajá. En sí no tienen la misma altura. ¿Por qué? Una positiva y otra negativa. Ajá, exactamente. O sea, lo que estamos haciendo es, como la integral abarca todo completo, estamos sumando esta área que es positiva y esta área que es negativa. O sea, la integral, la integral no sabe que tú quieres las regiones. O sea, lo que hace la integral es sumar rectángulos. ¿Sí? Está sumando todos estos rectángulos. La integral no sabe. ¿Cómo le podremos hacer para calcular toda el área de la región azul? Pues es simple. Sería el área. Vamos a poner aquí planteamiento incorrecto. O sea, fue adrede para que veas exactamente cómo funciona la integral. ¿Sí? O sea, aquí sería primero la integral de 0 a pi.
seno de x más la integral de pi a 2pi seno de x. Ah, pero mentira, porque la segunda, esta integral te va a dar negativa, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ponerle un negativo para que menos por menos se haga más. Entonces, otra forma, creo que lo vas aquí, ¿sabes qué? Lo voy a plantear acá abajo la integral mejor para que no quede muy... Otra forma, fíjate lo que voy a hacer. Esta es una propiedad de las integrales definidas. La integral de 0 a pi de seno de x de x. Aquí voy a ponerlo más. Puedo cambiar el signo si yo cambio los integrandos. Es decir, la propiedad me dice la integral de a b de f de x es lo mismo si yo le cambio el signo contrario e intercambio los límites de integración. Esta es una de las propiedades de las integrales definidas. ¿Sí? No sé si me explico hasta aquí. Sí. Lo pongo con la intención de que conozcas la propiedad. O sea, bien podría dejarle el signo negativo y no hay problema. ¿Sí? Aquí está la propiedad que te comento. Es esta, la de ahorita. Y esta es la que hemos estado usando, ¿no? Para partir la integral en dos o tres partes. ¿Sí? Son propiedades de las integrales definidas. Los pongo para que lo conozcas, o sea, para que veas dónde está. O bueno, para que siempre lo tengas en cuenta de que se puede usar eso. Entonces aquí sería la integral de seno, pues sería menos coseno de 0 a pi. Y luego aquí pues más sería menos coseno de 2pi a pi. Entonces vamos a ponerle este lado a. Será igual a la primera integral que es voy a sacar el signo de menos, sacar el factor común. Sería coseno de pi menos coseno de 0. Saco el factor común este menos coseno de pi menos coseno de 2pi. Coseno de pi viene siendo menos 1. Coseno de 0 es 1. Menos coseno de pi es menos 1. Coseno de 2pi es 1. Aquí sería menos 2. Sería 2 más 2. ¿Sí? Quiere decir, fíjate, quiere decir que el área de la primera joroba, la que está por encima, pues es 2. ¿Sí? Mientras que la de la otra joroba vendría siendo menos 2 porque está por debajo. Pero si yo solamente quiero sumar las áreas bajo la curva, en total sería 4. El área total acotado por la curva sería 4 unidades cuadradas. ¿Sí? No sé si me explico hasta aquí. Sí. Entonces, esto es en cuanto al manejo de áreas bajo la curva. Hay una aplicación más. Es que hay un capítulo donde se aborda todo esto.
que es en aplicaciones de la integral. Entonces, de momento yo creo que así le dejamos. Ya cuando veamos las aplicaciones se va a ver esto, sólidos en revolución, no sé, hasta integrales dobles, no sé, dependiendo ahí del temario del profesor. ¿Sí? Sí. No sé si tengas alguna duda hasta aquí con esto. No, pero ahora no. Igual, déjame, voy a poner aquí unos ejercicios que con los que tú puedas este practicar, no evaluar esos conceptos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí está. Salud. Gracias. Mm, no, fíjate que no, mejor no, mejor esta sí está bien. Te digo, ya cuando veas las aplicaciones de la integral vas a ver un poquito más a fondo. Sí, mejor esto de momento sí vamos a dejarle. Y lo que vamos a ver será las técnicas de integración. Las técnicas de integración, creo que ya vimos la primera, era la de sustitución, ya la vimos, ¿no? Sí. Ujú. El hacer el U igual a esto y demás, ¿no? Esto habíamos dicho que era la regla equivalente a la regla de la cadena, pero a la inversa, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues sí, es la operación inversa a la regla de la cadena de las derivadas. ¿Sí? No sé si te acuerdas. Este, que habíamos comentado eso. La segunda técnica que vamos a ver es la integral por partes. La integral por partes es la técnica que viene, se puede decir, que es la técnica equivalente a la derivada de la regla del producto. De hecho, viene de la regla del producto de la derivada. Después viene la sustitución
trigonométrica. La sustitución trigonométrica es igual a la técnica de la sustitución, simplemente que en vez de hacer u igual al argumento, no sé si te acuerdas, u igual a lo que está ahí, en vez de hacer eso, lo que hace es utiliza ¿cómo se dice? Las funciones trigonométricas y utiliza el teorema de Pitágoras para hacer una sustitución más adecuada que la de la sustitución normal. O sea, es lo mismo, pero es como una versión modificada que sirve para ciertos casos. O sea, se puede decir que la sustitución trigonométrica es una extensión de la sustitución. Después, la siguiente técnica de integración es la de casos trigonométricos. ¿Sí? Este también utiliza las identidades trigonométricas y te enseña técnicas para poder abordar correctamente ciertas integrales. Por ejemplo, te dice la integral de coseno a la 5 de x. Pues ahí te dice, no, pues mira, primero saca un coseno cuadrado de factor y luego hace un cambio de variable y luego hace ahí utiliza tal identidad y luego simplificas y luego ya integras, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? Te enseña estrategias de cómo abordar cierto tipo de funciones trigonométricas. Y luego la última técnica se llama fracciones parciales. Las fracciones parciales lo que hace es, tú tienes integrales que tienen arriba algo y aquí también abajo algo. Pero esta de abajo es muy complejo. Entonces lo que haces es partirla en integrales que son más sencillas. ¿Sí? En fracciones parciales, ¿no? Se le llama. En vez de evaluar una fracción parcial muy compleja, evalúas varias más sencillas. Por eso se le llama fracciones parciales. Estas son las técnicas de integración. Ok. Entonces, ahorita vamos a abordar la integral por partes. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí integral por partes. ¿Te acuerdas ¿No te acuerdas de la regla del producto de las derivadas? No, Ya te vamos a hacer. Imagínate que quiero derivar. Quiero la derivada de la multiplicación de dos funciones, u y v. Pues la regla de la derivada me dice que es u por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Sí? Este es más que lo voy a reescribir. Vamos a reescribirlo. Digo, así está bien, pero podemos reescribirlo así. ¿Ok? ¿Para qué? Para convertir esto en forma diferencial. Sería d diferencial de u por v es igual a u por el diferencial de v más v
por el diferencial de u. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que hago? Voy a despejar este. O sea, tendríamos el diferencial de u por v menos v por el diferencial de u es igual a u por el diferencial de v. Entonces nada más le voy a cambiar de orden aquí. Así. ¿Ok? ¿Sí? Como todo está en forma diferencial, yo puedo aplicar la integral en ambos lados de la expresión. Y obtengo esto. O sea, esta es aquí la de regla del producto. De la derivada. Esto se ve en el curso de cálculo diferencial. Entonces obtengo esto. Entonces si simplifico tendríamos la integral de u respecto a dv es igual. Aquí la integral se va a cancelar con el operador porque es el puro diferencial. Es decir, solamente va a quedar u por v menos la integral de v de u. ¿Te acuerdas de esta fórmula? ¿No la has visto ustedes? ¿Sí? ¿La han visto esta fórmula ustedes? ¿Me escuchas? Avísame si me escuchas. Hola, ¿me escuchas? Pues ya no supe si me estabas escuchando tú ahorita. No, sí, sí, está escuchando. Esta de aquí viene siendo la fórmula de la integral por partes. ¿Ok? Proviene de la regla del producto de las derivadas. Y bueno, la regla del producto de las derivadas pues ya tiene su demostración aparte. ¿Sí? ¿Habías visto ya esta fórmula antes? Sí. Ok. Bueno. Aquí la idea es nada más de nuestra integral seleccionar un u y dv. En base, podemos usar una jerarquía, un acrónimo que se llama LIATE. No sé si ya lo has escuchado. Ah, sí. La L sería de logarítmicos o logaritmo. El I de inversas, de funciones trigonométricas inversas. Creo que también, no sé si funcione con... La verdad siempre lo he escuchado como inversas. Pero pues son las funciones trigonométricas las que normalmente se evalúan así de manera inversa.
Y luego vienen siendo las algebraicas. Y luego las trigonométricas. Y por último las exponenciales. ¿Sí? Esto es lo que se ve de integrales por partes. No sé si hasta aquí tengas alguna duda No, o por algún ahora no. comentario. Bueno, entonces Bueno, sí, una vamos. duda. ¿Mande? Bueno, sí, una duda. Lo que está poniendo en pantalla y todo eso es del integral por partes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Aquí nada más, esta nada más era como la introducción de todas las técnicas de integración. Vamos a dejarlo así como aparte. ¿Sí? Ok, ok. Este... mm, Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Caray. Aquí está la integración por partes. Vamos a hacer, por ejemplo, la integral por partes de la función de esto. Vamos a hacer esta. ¿Sí? ¿Cómo saber cuándo vas a usar esta técnica de integración? Pues te vas a dar cuenta de que siempre están multiplicando. ¿Sí? O sea, de hecho, si te fijas en la fórmula, la que está encerrada en verde, pues es la multiplicación de u por el diferencial de v. ¿Sí? Aquí nada más tenemos que ver cuál va a ser nuestra función u y cuál va a ser nuestra diferencial de v. El 4x más 7 está multiplicando al e a la x, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué clase de función es 4x más 7? ¿Es logarítmica, inversa, algebraica, trigonométrica o exponencial? ¿Cuál de esas según la jerarquía aliate? Sería algebraica. ¿Mm? Es una función algebraica. La algebraica son todos los polinomios y todo eso, ¿no? Binomios. ¿Y la otra? Y la otra sería exponencial. Exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Primero va la A o primero va la E? ¿Cómo, perdón? Sí, de la jerarquía aliate, ¿qué letra va Ah, primero, la A o la E? la A. Sí. Entonces, como primero va la A, pues entonces la U sería 4x más 7. ¿Sí? Y Sí. entonces el diferencial de V es todo lo demás. El diferencial de V sería e a la x de x. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Con la jerarquía aliate determinamos cuál va a ser el U y cuál va a ser el diferencial de V. ¿Sí? Entonces, sacamos el diferencial de U. ¿Cómo sería el diferencial de U aquí? Sería de x sobre 4x. De x sobre De x sobre 4x. 4. ¿No? Nada más es derivar esto. ¿Cómo es la derivada de esto? Ah, 4. Es 4, pero como es diferencial es 4 de x. ¿Sí? Ok. El diferencial es
derivada. O sea, la derivada de u respecto a x sí es 4. Pero en forma de diferenciales de u igual a 4 de x. ¿Okay? Por el contrario, aquí tenemos el diferencial y queremos el v. Entonces hay que integrar L a la x respecto a dx. ¿Cuál será la integral de a la x? X, ¿Cómo, perdón? X. Ujú. O sea, sigue siendo lo mismo. Sí. Entonces ahora sí, recurrimos ahora a la técnica de integración. U por v, ¿qué es esto? Menos integral de v por el de u. ¿Ok? Entonces, fíjate que el 4 lo podemos sacar. Esto queda así, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nada más falta, ¿cuál sería la integral de e a la x? De a la X sería X cuadrada sobre 2X. No, Digo, X. no. O sea, la integral de x, pues sí es x cuadrado sobre 2. La integral de a la x es e a la x. Ah, cierto. ¿Sí? Aguas, no cambien los argumentos. C a la x y luego el más c. ¿Sí? Y este es la integral, ¿no? Esto viene siendo la integral por partes. La verdad no está tan complicado, pero puede darse la situación en la que tengas que usar otras técnicas de integración. ¿Sí? O sea, técnicas de integración como la sustitución, que fue la que se vio al inicio. Por ejemplo, vamos a agarrar la siguiente integral. Vamos a poner esta integral de aquí. Vamos a hacer de aquí. Vamos a seleccionar el u y el de v. ¿Cuál sería la u? La U sería algebraico. Ajá. O sea, ¿cuál sería? X La x. Y la de v. sería trigonométrica Ujú. con el coseno de 4X. De hecho, ¿sabes qué? Como, como tiene un argumento compuesto, o sea, el 4x, vamos a hacer primero la técnica de sustitución. Es decir, vamos a hacer que u sea igual a 4x, du va a ser igual a 4dx, entonces el dx va a ser igual a du sobre 4. ¿Te acuerdas de esta técnica? Fue la primerita que vimos. Sí. Entonces, de aquí vamos a necesitar lo siguiente. De aquí si despejamos la x, tendríamos que la x es igual a u sobre 4. ¿Sí? Porque de hecho porque no se iban a eliminar. Entonces tendríamos la integral de u sobre 4 por el coseno de u y el de x que vale de u sobre 4.
¿sí? O sea, se hizo ese cambio de variable para ya no tener argumentos compuestos. Entonces acá el 1/4 con el 1/4 se puede sacar como 1/16 integral de u coseno de u de u. ¿Sí? No sé si me explico hasta aquí. Sí, nomás una duda. ¿De dónde apareció el U al principio de la integral? Este. No, 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 el otro. ¿Cuál, perdón? El 1/16 y luego el siguiente U. Ah, ok. Esta es esta. Ah, ok. Este 4 por este 4 es 16, pero como está en denominador, se sacó de factor común como 1/16. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, Ok. Ahora sí viene la parte de la integral por partes. Para este caso hay que tener aquí muchísimo cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque la técnica de sustitución y la técnica de integral por partes, ambas utilizan la U. La U solamente es una letra. A final de cuentas es una letra, como la X. Pero son letras que usamos bastante, que ya estamos acostumbrados a ello. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar la técnica de integración por partes. Tenemos el U y el dv. Aquí de este integral, ¿cuál sería la U? de la integral sería este U. Sería la misma U. Aguas. Estas dos U no son iguales. De hecho, ¿sabes qué? A este vamos a llamarle 1. ¿Sí? Que quede 1, 1, 1. ¿Sí? Nada más lo voy a poner aquí un sub 1 para que se distinga. ¿Sí? Entonces, el U es igual a U sub 1. Du sería igual a du sub 1. O sea, nada más le añado un subíndice para no confundirnos. ¿Cuál sería el dv? Coseno. Coseno por 1. Coseno de. No es por. Coseno de u sub 1. Ahora sí, por du sub 1. ¿Sí? Ten cuidado porque esto no es una multiplicación, ¿eh? Cierto, pero Sí, sí, sí. O sea, no. Y si es un error común a veces, que por ejemplo si tenemos así, nunca se va a hacer esto. O sea, de que se pase dividiendo. Porque luego el coseno, ¿qué significa el coseno? La pura de palabras. ¿Sí? O sea, el coseno, esto está pegado. Es una simbología. Tal vez a lo mejor como que no es lo más adecuado por la multiplicación. Es que de hecho nunca debieron de haber puesto que paréntesis significa multiplicación. Pero bueno, eso ya, pues ya quedó así, ya no se va a recuperar. Entonces la integral de coseno, aquí para obtener el v, ¿cuál sería la integral de coseno? la integral de coseno sería seno. Sería seno. ¿Ok? Entonces si nos vamos ahora sí a la integral por partes, tendríamos 1/16 que multiplica u por v, o sea, 1 menos la integral de v por du, que viene siendo así, ¿no?
Entonces, de este lado, ¿cómo quedaría la integral de seno de u? Seno de u sub 1, de hecho. Sería... mm, La integral del seno, ¿cómo? sería seno de u al cuadrado. No, 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 no. La integral de seno de u. Que viene siendo la Mm, antiderivada de seno de u. Sería menos coseno. Menos coseno. Ah, ok. Ujú. Sí, sí. Entonces sería menos coseno de u sub 1. Y luego, como ya integramos todo, vamos a poner acá la constante de integración. ¿Ok? Entonces, Ok. pues ya el resultado final sería 1/16 que multiplica u sub 1 seno de u sub 1 menos por menos va a ser más más la constante c. Pero aguas porque la u sub 1, pues como hicimos el cambio de variable, hay que devolver el valor original. U sub 1 que vale 4x seno de 4x más coseno de 4x. Entonces 1/16 por 4 quedaría un cuarto x de seno de 4x. Y luego 1/16 por el otro, pues ya nada más queda 1/16. Y queda así la integral. No sé si hasta aquí tengas alguna duda con este ejercicio. No. Entonces, lo que sí tienes que darte cuenta es que, ¿cómo se dice? Mm, o sea, una integral puede tener más de una técnica de integración. Entonces, pues ya depende, o sea, de cómo se vaya desarrollando el curso, pues te van a ir poniendo más integrales que requieran de muchas cosas, ¿no? De hecho, estaba viendo mis notas. Creo que al ratito te lo mando. Este. La demostración del segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, es que aquí el problema es que pues no vimos lo de derivadas, ¿no? Esto corresponde a las derivadas. Entonces no la vimos. Este. Entonces puede ser como dificultosa la demostración. Aunque fíjate que aquí hay una demostración más sencilla. Menos formal, pero más sencilla. Este. Y la del primer teorema fundamental. Con la partición. Este está más o menos. Está buscando a este. De hecho, mira. Algo que no hemos abordado. ¿Cuál es la integral de dx sobre x?
Esto yo lo puedo poner como integral de x a la menos 1 de x. ¿Cuál sería la integral de esto? ¿Sería X solamente? No, no. ¿Qué te dice la regla de la potencia? Si tú quisieras aplicar la regla de la potencia. No la recuerdo, perdón. Sí, o sea, la regla de la potencia es... Por ejemplo, la integral de esto, ¿cuál es? La integral de x al Ah, cuadrado. ya que no puede ser menos uno, Ajá. ¿Pero por qué? porque daría cero. Entonces, si tú quisieras aplicarlo aquí, ¿cómo te daría? Cero. No te da cero. O sea, a ver, esta que es igual. La integral de x al cuadrado respecto a x. X, X a la potencia de 3 sobre 3. Ajá. Más c. Bueno, eso mismo aquí, ¿cómo te daría? Si X a la aplique... potencia de 0 sobre 0. Exactamente. Pero la división entre cero no existe. ¿Sí? No existe. Entonces, ¿cómo evalúo la integral de 1 sobre x o de x sobre x? Esa es la pregunta. La respuesta está en el teorema fundamental del cálculo. En el segundo, primero, no me acuerdo. Imagínate que yo hago esta gráfica. ¿Sí? La gráfica de 1 sobre x va algo así. Entonces, imagínate, si yo hago la integral desde un punto A hasta una x variable, sería sacar el área bajo la curva desde A hasta un valor de x. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las sumatorias de Riemann. ¿Sí? Este valor de A, el de acá, puede ser arbitrario, cualquiera está bien. Pero normalmente se utiliza el 1. ¿Sí? Entonces el resultado es una función que es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de... Pues ya no me acuerdo lo que va aquí. ¿Sí? Pero nosotros ya le llamamos a esta función logaritmo natural de x. Comúnmente estamos bien acostumbrados a que para sacar el logaritmo natural de x lo evaluamos nosotros en la calculadora y ya no lo calcula, ya nos hace toda la operación. Pero lo que sí nunca nos hemos preguntado es qué hace la calculadora para obtener ese valor, ¿cierto? O sea, si te pones a pensar, nunca, o sea, nunca o no sabes. Si yo te digo, ¿sabes qué? Calcula el logaritmo natural de 5, pero sin calculadora. Ese no sabrías cómo sacarlo, ¿cierto? O sea, ¿me explico? Bueno, Sí. si tú lo quisieras sacar a mano, tendrías que sacar el área bajo la curva desde 1 hasta 5 de la función 1 sobre x. Esta área bajo la curva sería el logaritmo natural de x. Y eso pues está con las sumatorias de Riemann. Ahorita no me voy a poner muy así, muy estricto, pero... O sea, en cuanto a eso, pero... Más que nada para decirte que la integral de x sobre x sería logaritmo natural de x más c. Porque esta integral no la habíamos abordado. Ahí vienen las tablas. Ahí viene.
pero el por qué está en el teorema fundamental del cálculo. Digo porque ahorita encontré este, puedes leerlo y para que veas cómo se va abordando justamente eso. ¿Sí? Se utiliza el teorema fundamental del cálculo, se utiliza esto. Entonces, realmente el logaritmo natural de x es la integral desde 1 hasta x de otra función, de la función de t sobre t. Y de aquí se van desglosando todas las propiedades del logaritmo natural. ¿Sí? Del porqué del logaritmo natural, de cómo sale, ¿sí? Cómo calcularlo manualmente con las sumatorias de Riemann, ¿qué es esto? ¿Sí? Y luego a partir de aquí obtienes justamente el valor de... ¿Te acuerdas de este número? ¿Sí lo has escuchado? No mucho. No, no lo había escuchado, perdón. Esto se llama el número de Euler o el número de Napier. Es una constante como el pi. Es muy importante. Por eso el exponencial. Ya ves que ponemos e a la x. ¿Sí? El e a la x pues es como si tuvieras 2.71828, etcétera, etcétera, elevado a la 1. No más que simplemente le llamamos e. Es una constante. Entonces, aquí puedes ir viendo el desglose, ¿sí? Y las propiedades que se van añadiendo. Si quieres ahorita te lo mando. Está interesante. Está interesante porque en muchas ocasiones simplemente hacemos las cosas pero sin preguntarnos como el por qué. Entonces, pues llega a un punto en el que estamos utilizando cosas del cual no sabemos de dónde proviene o cuál es la razón de ser. Y eso hace que, por ejemplo, en problemas razonados, batallemos bastante porque en muchas ocasiones solemos más bien como automatizar el procedimiento, pero sin entenderlo del todo. Entonces nada más para que lo tengas en cuenta. Vamos ahora a seguir viendo de estos. Digo, porque ya que vimos esto, me gustaría abordar una integral muy particular. Sería la integral de logaritmo natural de x respecto a dx. ¿Sí? Fíjate, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. 1 por logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, utilizando mi técnica de integración, de integral por partes, ¿cuál sería la u y cuál sería la v? La U sería INX, logaritmo natural. Es ln. Ok. Ajá, logaritmo natural. ¿Y el de v? Sería 1 de 1, X. 1 de x o simplemente de x, ¿cierto? Ujú. Entonces la derivada del logaritmo natural, como ya dijimos que el integral de 1 sobre x era logaritmo natural de x, entonces la derivada es 1 sobre x o de x sobre x en forma diferencial. ¿Sí? Eso lo puedes checar en el formulario, ahí viene. ¿Y el v? ¿A qué es igual al v? V a dx sobre dv. Y dx. ¿Cómo, perdón? A dx. ¿Cuál es la integral de dx?
O dicho de otra forma, ¿cuál es la integral de 1 de x? Sería X sobre, bueno, solamente X. X, ¿no? Bueno, aquí no importa la constante. Ajá. Entonces la integración por partes sería u por v menos la integral de v por du, donde el du vale de x sobre x. ¿Sí? Simplificamos un poquito y tendríamos... Si te fijas, de esta integral se va a ir el x, ¿no? Se va a ir... Se va a anular este x de arriba con este de abajo. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? X logaritmo natural de x menos... ¿Menos qué? Menos X. Menos x. Más la constante de integración c. ¿Sí? Sí. Entonces, este ya sería la integración del logaritmo natural. Es un caso particular, así como que no es tan obvio, pero tampoco es tan difícil. O sea, el planteamiento es más que nada lo difícil. Mm, vamos a hacer una... Estoy buscando otro ejercicio. Vamos a hacer este. Déjame lo copio. Es este de aquí. ¿Cómo se te ocurriría que podríamos abordar este ejemplo? Primero por sustitución. Ujú. ¿Cuál sería la sustitución? No sé, perdón. Este... ¿Qué sustitución haría que se viera un poquito más simple a la integral? Derivar de X más 1. ¿Cómo, perdón? Derivar 2X más 1. No, no, no. La sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es agarrar un u igual a... ¿A qué? O sea, la idea es... Cuando vimos el método, dijimos que seleccionábamos una u que hiciera que la integral se viera un poquito más simple, ¿sí? Por lo general estos eran los argumentos de funciones, ¿sí? Aquí la U, la U sería lo que está dentro del paréntesis. Esto haría que la integral se viera un poquito más simple. Aquí la derivada de u sería, el diferencial de u sería 2 de x. Y luego el de x sería du sobre 2. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Entonces vamos a hacer esto.
xe a la 2x quedaría así, ¿no? Vamos a sustituir de aquí la x. ¿Cómo te quedaría la x despejada? Sería menos un medio. Ah, no. U menos 1 sobre 2. Ajá. U menos 1 sobre 2. Entonces lo sustituimos aquí. Y tendríamos U menos 1 sobre 2. Y luego E a la 2 por U menos 1 sobre 2. Entre U cuadrada de U sobre 2. Este 2 de aquí de la fracción se puede sacar junto con este. Y un medio por un medio es un cuarto. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar arriba? Solamente me va a quedar el U menos 1. Si te fijas ahí el 2. Este 2 se va a eliminar con este 2 de abajo. En las exponenciales. Entonces nada más te va a quedar E a la U menos 1. Sobre U cuadrada de U. Ahí más o menos, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto. Si yo tengo E. Vamos a explorar esta propiedad. Si yo tengo E a la M multiplicado por E a la N. ¿Esto a qué es igual? Era la MN. No. ¿Qué pasa cuando se multiplican las bases? A ver. Suma, ¿no? E a la M elevado a la N es E a la Mn. Pero acá es, ¿sí? E a la U por E a la menos 1, ¿a qué sería igual? E a la U menos 1. E a la U menos 1. ¿Ok? Entonces justamente eso quería llegar. Podemos hacer que este E a la U menos 1 sea E a la U por E a la menos 1. ¿Sí? Para llegar a esta propiedad. El E a la menos 1 es una constante. Entonces lo puedo sacar al inicio. E a la menos 1 sobre 4 integral de este cuadrado lo puedo subir hacia arriba, ¿no? Como E a la menos 2 U menos 1 E a la U de U. ¿Sí? No sé si me explico hasta aquí. Solamente una duda. ¿Por qué sacó el E menos 1? Porque tiene. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una constante. No depende de U, no depende de X, no depende de nada. Es una constante. ¿Sí? Ok. O sea, si quieres, lo podemos evaluar en la calculadora. Ya la menos 1 vale 0.36787 9. Es que tiene infinitos decimales. Pero es un número Ok. cualquiera. Y como es una constante, pues lo podemos sacar de fuera de la integral, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a multiplicar ahora este por este y este por este.
¿Sabes qué? Esto lo puedo poner como... Si lo mando hacia abajo, sería 1 sobre 4e. Integral de u a la menos 1 por u. ¿Cómo te digo? U a la menos 2 por u. O a la menos 1. U a la menos 1. Y luego menos u a la menos 2. Y pues recién aquí ya puedo hacer la integral por partes. ¿Sí? Llega a este punto ya podemos hacer la integral por partes. Nomás que estoy viendo que a ver si... Ok, voy a hacer acá... Esto lo voy a poner acá. Para que haya un poquito más de espacio, no es para que quepa todo en esta. Aquí agrupado. Hacer algo así. Sí, entonces vamos a ahora usar la integral por partes. Lo voy a poner aquí en color azul. U y dv. Es más, si quieres, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle en vez de la U, vamos a hacerle H. Ah, sí, U. Es que digo, estamos muy acostumbrados a las letras. Que luego las cambiamos y estar ahí procesando más. Para este caso, ¿cuál sería nuestra U? Según nuestra Sería jerarquía aliate. U menos 1 menos U al menos 2. Ajá. Sí, no estaría bien. Ujú. Sería U menos 1 menos U menos 2. ¿Y el diferencial de U cómo te quedaría? Sería... No sé, U menos 2 menos... Hay que derivar esto. ¿Cómo sería la derivada de U a la menos 1? U menos 2. ¿Cómo? U menos 2. No. ¿Cuál sería la derivada de U a la menos 1? O sea, haces el mismo procedimiento de siempre, la de la regla de la potencia. Entonces 0. 0 menos... No. Menos 1 sería menos 1 U a la menos 1 menos 1. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? Ah, menos 2. Entonces sería menos U a la menos 2. ¿Sí? Ok. Y ahora la integral de menos U a la menos 2. Es más, la integral de U a la menos 2, ¿cómo te quedaría? Sería U a la menos 3. No. Sería menos 2 U a la menos 2 menos 1. ¿Sí? Acuérdate que cuando derivamos se multiplica por el exponente. Y luego le restamos 1 al exponente. ¿Sí? Ok. Sí. Pero como este tenía un menos afuera, entonces sería más 2U a la menos 3 de U. Ok. Sí, ahí nada más ten cuidado con eso. El de V pues va a ser todo lo demás, ¿no? E a la U de U. Y V que va a ser igual a E a la U. Y ya. Entonces,
Acuérdate que la formulita la voy a poner aquí a un ladito, pero la voy a poner en verde y ahorita la borro. La integral de u de v, u por v menos v de u. Entonces, si te fijas, sería u por v menos la integral de v, que es por el du, que vale ¿sí? Entonces si hacemos esto, sabes que me estoy dando cuenta que si hacemos esto nunca vamos a acabar. A ver, déjame lo razono un momentito. Fíjate que es que si le seguimos haciendo así, no vamos a acabar. Entonces puede ser que la sustitución no sea la más correcta, la primera. Pero no, ahorita de momento no se me ocurre cuál pudiera ser una buena. Bueno, nada, vamos a dejarlo pendiente. Ahí si quieres luego si checamos el solucionario. ¿Sale? Ok. Entonces de momento pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. De hecho, ¿sabes qué? Déjame para que practiques la integración por partes. Practica con ¿qué puede ser? Bueno, me vas a practicar practica con este que te voy a poner aquí abajito. Esta vas a tener que usar la integración por partes 2 veces. Y vas a hacer, checa también. También usas integral por partes, pero es definida. Checa con esos dos nada más. Ya conforme se vayan avanzando los métodos van a ir saliendo más. ¿Sale? Ok. Entonces, pues de momento